el capítulo 3, versículo 14, leemos en el nombre de Jesús. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Gracias, muy amable. La comunión, quiero hablarles hoy de comunión versus revelación. La relación con Dios se establece en base a una relación de amor. Una relación de amor que debe ser recíproco. Inclusive cuando nosotros hablamos de salvación, requiere que la relación con Dios sea recíproca. O sea, ya sabemos que Dios nos ha amado de manera extraordinaria. Y la Escritura establece que lo hizo y que se hizo evidente, es la palabra, enviando a Jesús para que se entregue por nosotros. O sea que si vamos a hablar de salvación se requiere que nosotros hablemos de amor. Ahora, con que Dios me ame a mí no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, Dios es suficiente en todo lo que hace, pero si Él me ama a mí y yo no soy recíproco en una relación de amor con Él, entonces yo no puedo recibir los beneficios. Y entonces se requiere en una relación con el Señor de que el amor sea recíproco. Y para hablar de salvación tenemos que hablar del amor de Dios que se ha manifestado a través de la gracia. De manera que si nosotros hablamos del propósito de Dios en una congregación para que la gente pueda manejar el concepto de la revelación espontánea que pudiera darse y que está muy ligado a la comunión con Dios, nosotros saber que yo no puedo hacer nada, inclusive yo no puedo predicar con libertad si no siento amor por la gente a que le estoy predicando. Y cuando nosotros oramos para que la gente como gane a otras personas para Cristo, hay un elemento que nos hace falta en la oración y en la proclama, y es que el Señor ponga amor en nosotros por los pecadores. La relación en una comunidad de creyentes tiene que ser una relación de amor. Y muchas veces el comportamiento que tenemos frente a la revelación espontánea es que nosotros no demostramos amor a la hora de dar la palabra que hemos recibido. Y eso requiere una responsabilidad. Por eso hoy me gustaría adentrarme ya en la parte final de la predicación acerca de la revelación, que juntos veamos el concepto de comunión, que es sumamente importante en una temporada donde hemos declarado que esta casa debe involucrarse en armonía. Y para armonizar nosotros tenemos que tener la misma doctrina, nosotros tenemos que tener el mismo amor que fluye, debemos vivir en unidad, debemos respetarnos unos a otros, debemos apoyarnos, porque todo eso tiene que ver con el concepto de armonizar. El concepto de comunión, que ya ustedes saben que desde el punto de vista de los griegos es koinonía, pero en la Escritura también manejamos el concepto del punto de vista de los hebreos, el concepto de comunión, que ellos se refieren a debakut o unirse, adherirse a Dios. No es el concepto griego de tener koinonía entre nosotros, sino que también está muy ligado a estar adherido a Dios, a estar unido con Dios. También se refieren a la unidad, compañerismo, asociación o sociedad. También los hebreos lo ven como la cumbre de la relación con Dios. Y aquí hacemos una parada ligera porque en la relación con Dios el concepto koinonía es como la cumbre, es como llegar a una relación saludable con Dios y satisfactoria, donde nosotros estamos en la posición que Dios nos está requiriendo frente a la Escritura
y nosotros tenemos la disposición de rendir nuestras vidas frente a Él. De ahí es que la gente que de alguna manera se asocia con nosotros en otros tiempos, nosotros escuchábamos que la gente decía, no me saque de comunión. Como si la comunión fuera un hilo ligero que la gente puede cortar en un momento con una tijera o prenderle fuego. No hay manera de que cuando usted está en la cumbre de la relación con Dios, en una comunión con Dios estrecha, una relación saludable, donde usted entiende lo que Dios quiere, donde usted ha desarrollado código de comunicación con Dios y donde usted sabe cuál es su posición en el reino de Dios, que alguien lo saque de ahí. Nadie lo puede sacar. Aun cuando una relación de parejas puede volverse tortuosa, aun cuando una relación con los hijos puede volverse triste, angustiosa, la comunión con Dios no se rompe. Nadie puede romperla, porque es una relación entre tú y Dios, y donde ya tú has llegado al cenit de la relación con Dios. Tiene que ver con conocimiento de Dios, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con el manejo de una relación estrecha donde Dios, por medio de código, te va diciendo cuáles son las áreas que tiene que trabajar y que entregar. Y tú sabes que conoces a Dios, aun cuando en un momento tú también sabes que no está en el nivel más alto de obediencia. Pero conoces a Dios, sabe cuáles son sus demandas, sabe cuáles son tus distracciones, porque ya tú lo percibes, no solo por la revelación escrita, sino también por tu comunión con Dios, vale redundar. Entonces ahí llegamos a la cumbre de la relación con Dios, que es la comunión con Dios. Y es una pregunta, CP, que algunos pudiéramos hacernos. ¿Estoy yo en comunión con Dios? ¿Estoy yo haciendo las cosas que la Escritura me ha enseñado? ¿Qué me falta? Entonces ahí hacemos esa lista de aquellas cosas que nos faltan. Ustedes saben que nosotros por naturaleza tenemos resistencia a puntos bíblicos importantes. Tenemos resistencia por alguna razón, a veces por temor, a veces por desconfianza, a veces por inseguridad. Entonces cuando usted llega a conocer a Dios y usted se deposita en sus manos y usted depende de Él conforme a los principios del reino, su vida será diferente. Nuestra meta debería ser llegar a la comunión con Dios, una relación estable con Él, en la que nosotros, todo lo que tiene que ver con nosotros, lo estamos trabajando para llegar al máximo. Ustedes saben que existe la ley del mínimo esfuerzo, donde algunas personas se relacionan con Dios, pero están dando lo mínimo, y nosotros tenemos que dar lo máximo. Y aun cuando hemos dado lo máximo, somos siervos inútiles, de acuerdo a la Escritura. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que el manejo de las revelaciones debe ser tan seguro, porque cuando usted tiene una relación estrecha con el Señor y usted está en comunión con Él, usted debe aprender a interpretar por el Espíritu Santo cuándo, cómo y a quién decir lo que tiene que decir. Y ahí ha estado el fallo de la iglesia, que la gente no ha podido interpretar la voluntad de Dios en función de lo que siente, de lo que piensa, de lo que sueña, de lo que revela. No ha podido manejar. Y entonces cuando usted ama un pueblo, usted ama una congregación, o usted ama a una persona en particular, usted va a buscar el medio para usted proteger, guiar a Dios, o en su defecto, orar por esa persona y no maltratar ni dañar. Entonces hay una intención que tiene que ver con el ego, de yo dar a conocer aquello que Dios está haciendo en mí con el propósito de alcanzar grandeza. Ese propósito de alcanzar grandeza nos lleva a nosotros a proyectar cosas en la vida de las otras personas que realmente están en nosotros, y nos hace también
como tratar de retregar en la cara de la gente qué tan cerca estamos de Dios. Y se nos olvida que es un asunto de comunión con Dios. La iglesia está llamada a vivir en comunión con Dios y vivir en comunión entre sí. No solo una comunión con Dios, sino estar en comunión entre nosotros. Toda aquella cosa que alborota, que daña, quita la comunión entre nosotros. Si nosotros estamos en comunión con Dios, aprenderemos a manejarnos. Porque estar en comunión con Dios implica estar en una relación tan estrecha con Dios que nosotros tenemos la seguridad de lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Lo que hace falta no es más revelación espontánea, sino mayor comunión con Dios y con los hermanos. Y eso implica amor en diferentes facetas. En la Escritura, el concepto de comunión se interpreta de diferentes maneras. Y uno de ellos es la cena del Señor, que simboliza la muerte de Cristo en el sentido de su sangre que ha sido derramada y de su cuerpo que ha sido entregado. Y ya Cristo le dijo que tenían que comer su carne y el pueblo de Israel se rebeló porque ellos no entendieron, porque ellos no eran antropófagos, ellos no iban a comer carne humana y se rebelaron porque no entendieron el concepto, porque Él es el pan que había descendido del cielo. Y es el concepto que ya el pueblo de Israel conocía como el maná, un alimento para el cuerpo físico, pero Cristo era ese alimento espiritual. Ellos no pudieron digerir, pero es el concepto que se maneja en la iglesia, la praxis de la cena del Señor, en la que ofrecemos la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Así también se refleja la comunión. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros estemos en comunión con Dios y en comunión entre los hermanos. ¿Dónde está la debilidad? La debilidad está en que nosotros queremos estar en comunión con Dios, pero no queremos estar en comunión como iglesia. No queremos estar en comunión con los hermanos. Y entonces ahí es donde viene la dinámica. Y entonces la cena del Señor viene justamente a eso, a que nosotros, de la misma manera que participamos de la sangre y del cuerpo de Cristo, de esa manera aprendamos a aceptarnos unos a otros. Quiero compartir experiencia bíblica de la cena del Señor para ver algo ahí de la comunión y que podamos adentrarnos en nuestra dinámica de hoy. Entonces, en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en el capítulo 10, versículo 14, él dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es un cuestionamiento. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan y nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de lo sacrificado, de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y yo creo que ahí el texto bíblico responde muchísimas preguntas acerca de fiestas, sacrificios y eso. No quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y concluye el texto diciendo: si provoca celo al Señor, y vienen preguntas, ¿eres tú más fuerte que Él? ¿Lo provocará celo? Y usted tiene que aprender a responder esas preguntas. Perdóneme. Si usted no es más fuerte que Dios, entonces
no se ponga a inventar tratando de medir pulso con Dios. Entonces, lo que nos está diciendo, nos está hablando, es acerca de la comunión, que es el concepto de la comunión con Dios y de la comunión con la iglesia, y que viene representada a través del cuerpo de Cristo y de su sangre. Y entonces nos está diciendo que debemos establecer una diferencia entre la mesa sagrada, entre la comunión en términos de la cena del Señor y la mesa de los demonios, para que nosotros aprendamos a separarnos del mundo, que nosotros aprendamos que nosotros somos templo de Dios y que como templo de Dios no debemos tener ningún acercamiento con los demonios, y que si estamos participando de la mesa sagrada, llámese el pan y la copa del Señor, que debería generar entre nosotros comunión entre nosotros, porque nos estamos aceptando y nos estamos, como quien dice, comiéndonos unos a otros de la misma manera que participamos del cuerpo de Cristo. Y entonces se establece diferencia entre esa mesa sagrada, que el que participa de esa mesa no debería estar involucrado. Cuando nosotros analizamos el concepto de la revelación, se da muchísimas escenas donde la revelación no viene de Dios, y donde nosotros tenemos que aprender a discernir entre aquellos que están en comunión con Dios y aquellos que no están en comunión con Dios. Si nosotros aprendemos a discernir, nosotros aprenderemos a cuidarnos. Cuando en Apocalipsis se habla de Jezabel, que es el concepto que se utiliza en el Antiguo Testamento, pero luego se traduce en el Nuevo, se trataba justamente de eso. La iglesia estaba participando de ambas cosas. Estaba participando de la mesa sagrada, y había alguien en la congregación que pervertía la iglesia con enseñanzas erróneas acerca de las Sagradas Escrituras, y tenía una población cautiva dentro de la congregación, o sea, una congregación dentro de otra. Se usa el concepto entonces iglesia para no repetir, no redundar en el mismo concepto. Tenía un segmento que respondía a sus intereses, y ella lo que hacía era que se dedicaba a profetizar y a enseñar cosas fuera de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que establece la Escritura? Proverbios nos dice en el 3:29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti, no tenga pleitos con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escoja ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas la comunión íntima es con los justos. O sea, la Escritura nos está llamando a una comunión íntima con Dios. Desde el antiguo pacto, inclusive, dice que aquí Proverbios está señalando que esa comunión íntima es con los justos. Ustedes saben que en el nuevo pacto el concepto justo corresponde a aquellas personas que han sido justificados por medio de la fe y que tienen paz con Dios. O sea, con aquellos que han sido reconciliados con Dios, según dice Romanos 5, es que tiene comunión con Dios, porque Dios tiene comunión con aquellos que han sido justificados. Y entonces el proverbista dice que nosotros no debemos estar envidiando o persiguiendo, teniendo la intención de querer aquella cosa que tiene la gente mala. O sea, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Cómo la corriente del mundo dentro de la iglesia nos está guiando para que nosotros sigamos corriente profética que no tienen nada que ver con Dios, ni con la revelación escrita, ni con el Espíritu de Dios, y que no pueden ser probados con la Escritura inclusive? Y entonces nos dice, va a participar de la mesa sagrada y va a participar de la mesa de los demonios. ¿Hasta qué punto desarrollamos comunión con Dios para nosotros discernir? Para nosotros discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Esa comunión con Dios debe garantizarnos a nosotros una seguridad
por medio de la unción del Santo que establece el texto sagrado de quiénes realmente son de Dios y quiénes no son de Dios. ¿Qué corriente seguir? Y hay un método que se utiliza en la ciencia que nosotros también debemos utilizar, que es el método de la observación. El método de la observación para nosotros darnos cuenta cuándo son congruentes y cuándo no lo son. Usted escucha personas que dicen que Dios lo usó a ellos para hacer algo, y cuando usted ve la escritura son espiritistas, literalmente, porque lo que están diciendo no se corresponde con lo sagrado. ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de tener una comunión con Dios y poder observar quién es de Dios y quién no es de Dios? Eso es discernimiento. Pero la comunión con Dios por medio del Espíritu Santo va a dar paz a nuestro espíritu cuando alguien sea de Dios o que tengamos compatibilidad espiritual, se llama. La revelación no debe traer confusión en el pueblo, porque la confusión quita la comunión entre los hermanos y afecta la comunión con Dios. Ninguna palabra debe estar acompañada de confusión, debe ser ligera. Y ya el apóstol Pablo en la primera carta a la iglesia de Corintios, en el capítulo 14, versículo 33, nos ha dicho, y lo hemos visto en esta predicación: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios, en vez de traer confusión, lo que trae es paz. Si la palabra profética no da paz, avergüenza, genera crisis, porque lo privado se hace público, entonces hay confusión. ¿Por qué el infierno quiere generar confusión? Analice. El infierno quiere hacer exactamente lo que Dios está haciendo, porque si el infierno hace lo que el reino de Dios está haciendo, la gente no sabe. El que no tiene conocimiento no sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y entonces termina en confusión. Ese es el propósito. Es generar incredulidad en la gente que no conoce a Dios. Y por eso generan confusión. Y Dios no crea confusión, porque Él es un Dios de paz. Y si Él es un Dios de paz, en la confusión no hay paz. En la confusión lo que va a pasar es que la gente se va a volver incrédulo. Y Él lo establece como en todas las iglesias de los santos. Lo primero sería yo saber si Dios me está hablando. Y lo segundo es saber para qué me está diciendo lo que me está diciendo. ¿Cuál es el propósito? Tercero, yo debería estar seguro que eso que yo recibí, Dios quiere que yo lo haga público. ¿Y en qué escenario Él quiere que yo lo haga? Entonces, si nos manejamos a través de la Escritura, nos damos cuenta que muchas veces lo que hace que nuestro ego se crece, donde nosotros le retregamos en la cara a la gente que estamos cerca de Dios, que Dios nos dice hasta en qué taza beber el té. Al final crece mi ego y crece también la posibilidad de la manipulación, de llevar al escenario que yo quiero llevar a la gente, porque lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo yo, sino que Dios lo está diciendo. Y eso genera temores en la gente, y luego viene la confusión. ¿Por qué? Porque una iglesia madura, lo que le está estableciendo el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, es que en el capítulo 5 de la primera carta, es que debe analizar. Primero, no debes coartar el derecho que tiene Dios de hablar por medio de su Espíritu. No debe coartar ese derecho. Segundo, debe estar en capacidad
de analizar antes de menospreciar. O sea, capacidad. Y esa capacidad la recibimos por el Espíritu de Dios, que según la Escritura vive en nosotros y debería vivir en la gente que está en la iglesia, pero viven aquellos que son hijos de Dios. Y entonces, viéndolo desde el punto de vista del concepto de la comunión, viven aquellos que tienen la comunión con Dios, en la que el Señor imparte a su espíritu conocimiento, a tal punto que hay un desafío en la Escritura que establece al pueblo de Israel que cuando pase aquello de la transformación del corazón, el pueblo no tendría la necesidad de que la gente lo esté enseñando, porque el Espíritu de Dios va a impartir. Bendito es el nombre del Señor. Si usted observa, Juan, en su capítulo 3, tuvimos un texto en el capítulo 3, el versículo 14, nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y aquí está el gran desafío de aquellas personas que están al servicio del infierno y otras personas que no están al servicio del infierno, pero no manejan su nivel de revelación, sino que generan caos, tristeza, angustia, confusión. Es justamente porque no han entendido el concepto bíblico. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nosotros deberíamos amarnos unos a otros para nosotros podernos edificar. Si alguien ama a una persona, sabe cómo edificarlo, cómo guiarlo a Dios sin dañarlo. Y aquí es donde está el asunto, en que la Sagrada Escritura nos habla del inicuo o los inicuos, que son tipo, en el concepto escatológico, tipos del anticristo, porque es el inicuo, y dice el texto sagrado: el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y la iniquidad es un concepto en la Escritura que se refiere a aquellas personas que están al servicio del infierno para impedir que la obra de Dios se efectúe en la vida de la gente. No hay amor por ningún lado. Ahora, nosotros cuando no sabemos manejarnos o no sabemos manejar los códigos de comunicación de Dios con nosotros y manejar nuestro nivel de revelación, nosotros, no quiere decir que seamos inicuos, pero entramos en una confusión entre la gente, porque nosotros necesitamos comprender el concepto que dice más arriba del texto de 1 Corintios capítulo 14, dice que el espíritu del profeta, ¿verdad?, donde leímos ahí, más arriba dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Y esa idea es para no crear confusión, porque donde hay confusión no está Dios. Y entonces, ¿cómo una persona que sirve a Dios pudiera generar confusión si no se sabe manejar? Ahora, el inicuo, ese es su trabajo, esa es su tarea, ese es su proyecto: impedir que la obra de Dios sea efectiva, porque no tiene ningún amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Así que hay mucha gente que se está preguntando si está salvo. Y esa pregunta ninguna persona que ha recibido a Cristo debería hacerla si está en comunión con Dios. Pero si alguna vez te haces la pregunta, examínate cómo está tu nivel de amor, tu nivel de tolerancia, porque justamente el amor está muy relacionado con relación al prójimo, a la tolerancia. ¿Cómo sube tu nivel de tolerancia? Así te das cuenta que puedes amar a tu hermano. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál era nuestra condición? Nuestra condición era de muerte porque estábamos lejos de Dios. Aunque físicamente pudimos haber estado con salud, pero espiritualmente estábamos en miseria. Y entonces nosotros, por medio de Cristo, pasamos de muerte a vida. Y ese es el concepto que Juan está interpretando acerca de parte de la cátedra de Jesús, que dijo que el que viene a Él ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que yo he hecho la transición
de la muerte a la vida, en que yo soy capaz de amar a mis hermanos. Ustedes saben que la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, los mandamientos están basados en el amor. En el Nuevo Pacto porque el mandamiento es el amor, y en el Antiguo Pacto porque los mandamientos estaban divididos en dos grupos: el amar a Dios y el amar al prójimo. Ellos no lo entendieron. Y si usted observa en el proverbio que leímos, él está diciendo que no busque pleito si no te provocan, porque todavía el pueblo de Israel no ha comprendido el concepto del amor, sino que ellos tenían que enfrentarse, y todavía hoy se enfrentan a situaciones con personas físicas, humanas, y por eso ellos tienen continuamente que estarse defendiendo. No han interpretado el concepto y no lo comprenden de la misma manera que en la gracia. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces está diciendo, y aquí vamos a buscar la praxis del amor, porque el amor es un concepto muy amplio. Prácticamente, si yo no puedo manejar mis revelaciones, sino que yo termino hiriendo a la gente, entonces yo no lo amo. Y si yo no lo amo, la Escritura me dice que yo estoy permaneciendo en la posición anterior, que yo he permanecido en mi misma posición, como si yo no conociera a Cristo. O sea, yo no he hecho la transición. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces trae un nuevo elemento: el matarife, el homicida, el destructor. Y entonces la Escritura tiene todo un compendio acerca de eso, y dice que Satanás solo viene para tres cosas: viene a robar, a matar y a destruir. Entonces el que es homicida tiene un comportamiento preciso y claro, que no está al servicio del reino de Dios, sino al servicio de las tinieblas, y que está en iniquidad. Y entonces esa persona que viene a destruir no está rindiéndole un servicio a Dios. O sea, que la gente que por medio de una palabra profética o por medio de un sueño intente decirle a la gente, dañarlo, es un homicida, literalmente. La cosa se complica. No es solamente ay, yo siento. Es más que eso. Es que si tú no te sabes manejar, tú te conviertes en una persona que destruye, y ya no representa la obra del Espíritu de Dios, sino la obra de Satanás, que viene a matar, viene a robar, a matar y a destruir. Él no sabe hacer otra cosa. Él solo roba, mata y destruye. Primero, permanece en muerte, está en la posición de impío. Y segundo, aborrece a su hermano, es un homicida, y en este caso no lo está edificando, lo aborrece. La Biblia tiene conceptos muy interesantes que nosotros debemos manejar como fríamente. Aborrece. Una gente que no quiere saber de, que quiere ver destruido a. Y entonces no mide la consecuencia, sino que ataca. Aborrece a su hermano, es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y entonces vuelve al principio, en el texto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. No hicimos la transición de muerte a vida. Y por eso no tenemos vida eterna permanente en él. Ahora, el que tiene vida eterna permanente en él se maneja, se sabe manejar, y no solamente con el concepto de la profecía, sino con el trato que le dan personas a otras
a su espalda. Literalmente son homicidas. Pero quiero recomendarle ahí una palabra profética muy interesante que le va a ayudar y ustedes se van a convertir en profeta. Cuando alguien venga a dañar a otra persona ante ti, la palabra, tú te conviertes en un profeta cuando tú le dices, oh, ¿y por qué tú no le dices eso a él? Usted se vuelve profeta. Y usted le está dando una impartición en ese momento de una palabra, un rema. Oh, ¿y por qué tú no le dices eso a él? ¿Por qué tú no le dices eso a ella? Vamos a darle la palabra profética apropiada. Me lo está diciendo a mí para involucrarme. Me quiere matar a mí también. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y entonces, ¿con quién está hablando? ¿Está hablando con los creyentes? ¿Con gente que están en las congregaciones y le dice que no tienen vida eterna? O sea que junto a nosotros se puede sentar a alguien que no tenga vida eterna. Y que el espíritu que está operando en esa persona no es el mismo espíritu que está operando en nosotros. Ahora, yo estoy llamado a ser tolerante porque esa es una demostración de amor, la tolerancia. Dos cosas puntuales que se refleja el amor al prójimo, y es la tolerancia y el servicio. Tolerar al que no es y servirle cuando tenga necesidad. Ahora, nosotros podemos dañar a la gente si no nos sabemos manejar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y aquí viene el desafío. El Señor puso su vida por mí, y la Escritura me dice que yo debería entregar mi vida a favor de los hermanos. ¿Hasta qué punto nosotros estamos en capacidad de manejar nuestro ego, de manejar nuestros instintos, nuestras revelaciones, sueños y visiones, sin que tengamos que afectar la vida de otra persona? ¿Hasta qué punto nosotros podemos demostrar que tenemos al Señor y que ya estamos viviendo la vida eterna, que tenemos vida eterna permanente en nosotros? ¿Qué es lo que la Escritura, dónde nos está llevando la Escritura con nuestro nivel de revelación? Nuestro nivel de revelación debe llevarnos a la comunión. Es para eso, es el propósito, que la iglesia tenga comunión con Dios y nosotros tengamos comunión con Dios. Y la Escritura, en el Antiguo Pacto, se maneja un concepto que lo trajo Amós. Él es que lo trae, pero en el Antiguo Pacto se manejaba ese concepto. Porque no hará nada Jehová el Señor, Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, en el Antiguo Pacto se manejaba ese concepto, que todo lo que iba a acontecer, antes de que acontezca, como voz de alerta, el profeta iba a manejar eso. Y fue Amós que lo trajo. Y Amós es un profeta que no estudió en la escuela de profetas. Entonces Dios lo llamó y lo usó, y Él está diciendo, está estableciendo una palabra que se hizo en Israel como parte de la dinámica. Dios siempre va a revelar las cosas que van a acontecer. Él lo va a hacer, Dios lo va a hacer. ¿Por qué lo hace? Porque Él quiere que sus hijos estén apercibidos. Y dice, y si el león ruge, ¿quién no temerás? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y se refiere en ese texto porque Él no era de la escuela de profetas, así como Él no era de la escuela de profetas. Entonces Él está diciendo que si Jehová dice que hable, Él tiene que hablar, y establece que todo el Señor se lo revelará a sus hijos los profetas. O sea que Dios va a revelar las cosas que van a acontecer. Ahora, ¿cómo manejo yo
una revelación de algo que va a acontecer. Usted observa, ya las redes le han permitido a la gente tener conocimiento de cosas secretas. Bueno, usted va a una reunión y hay alguien que graba, usted no se da cuenta, pero lo está grabando. Entonces, van a una iglesia, observan un acontecimiento y lo graban. Entonces las redes, la gente se hace popular, se hace viral a algunas personas y ellos se vuelven populares porque ellos suben cosas que pasan en las congregaciones, cosas que dan hasta miedo, porque dicen cosas que no hay manera de que un hijo de Dios diga amén. Pero lo suben y nosotros observamos que no se cumplen. Y aquellos que Dios ha establecido, esas cosas se cumplen. Con excepción de un elemento que nosotros no manejamos y que genera más confusión en la gente que no se sienta para interpretar lo que está viendo. Y es que algunas personas están viendo cosas para el futuro. Para el futuro. Y ellos piensan que es ahora. Y entonces ese concepto del tiempo genera una crisis. ¿Alguien pudiera Dios revelarle un acontecimiento del futuro y esa persona se apresura y piensa que es para el presente? O tuvieron un sueño que es natural en el ser humano, porque Dios diseñó el ser humano con la capacidad para conocer el futuro, su propio futuro, y entonces piensan que es para el presente. Inclusive usted se va a encontrar con personas que van a hacer imparticiones en la iglesia de cosas que dicen que Dios le está diciendo y la gente lo va a asumir como para ahora, y la mayor confusión es que es del futuro. Aleluya, aleluya. Y eso genera confusión, tristeza entre la gente. Pero la vida, con relación a la palabra, tiene que ver con principios. Y quiero también, porque tengo deudas y en esta conclusión que voy a ir entrando en un par de domingos de esto, quiero irle dejando algunas, y yo sé que hay gente que quiere ser profeta. Y entonces yo tengo aquí una palabra para que me puedan avanzar en el concepto de profeta. Y está en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y le quiero dar esa palabra porque ustedes la pueden usar. Y como algunos quieren ser profeta, la palabra lo va a certificar a usted. Aquí habla de un principio importante, que usted puede establecerlo con toda seguridad de que es palabra de Dios. Igual que la escritura, pero más para estos casos. Aleluya. Lo tienen ahí, van conmigo. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, en el nombre de Jesús, así dice: ¿No os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que le debo una serie de palabras proféticas, y aquí tenemos una. Cuando una persona se acerque a usted y le diga que está estableciendo alguna relación, ya sea de negocio o de amor, con un inconverso, entonces usted se vuelve profeta y le dice: los hijos de Dios deben vivir bajo principio. Y nunca ore ni le pregunte a Dios si el inconverso es el candidato, porque tú tienes que vivir por principio, y la escritura dice que no haga yugo desigual. Palabra de Dios.
Bien, entonces así usted va a utilizar la palabra profética apropiada para la jugada, y entonces usted se va a convertir en un profeta. Quizás un profeta rechazado, como algunos profetas en Israel, que nadie lo quería. Nadie quería que ellos profetizaran, porque ellos profetizaban en nombre de Dios, y querían escuchar los profetas que se parecen a los de hoy, que le decían todo lo bueno, lo que quería escuchar la gente. Entonces, cuando le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar, la gente se siente bien, está cómodo, y si tienen que pagar un pasaje de aquí a China, no solo para verlo, sino para estar presencial, para que le imponga la mano, va, porque le va a declarar riquezas. Y las riquezas no son malas, pero se adquieren por medio del trabajo, de la planificación y el ahorro. Y esa es otra palabra profética. De alguien que le dice que tenga una situación económica, entonces organízate. Tiene que hacer presupuesto, tiene que saber cuánto está gastando, cuánto está ganando, cuánto está gastando, y proyectarte hacia el futuro, porque si te quedas sin trabajo mañana, hay que ayudarte con la comida porque no te planificaste. Entonces, eso es palabra profética, esas profecías están ahí, usted tiene que enseñarle a la gente eso. Claro que usted se va a ganar de enemigo, pero usted lo va a enseñar, usted lo va a guiar de manera apropiada. Y usted de paso le va a decir, y santo, ay, yo siento que tú tienes que comer menos carne y más vegetales para equilibrar. Sí, o sea, tiene que enseñarle y que la gente, para progresar, tiene que organizarse. Y que la gente que no se organiza, no hay manera de que pueda progresar. Que Dios puede abrir los cielos y bajar una morocota. Bueno, yo no lo estoy esperando así, pero si te lo mandó a ti está bien. ¿Sí? Porque cuando viene a ver a un arco se le cae un rollo de dinero y tú crees que fue Dios que te lo mandó. Y entonces la muerte se mete en la casa de aquel que recibió el dinero bajo maldición. Ya usted sabe la persecución que usted va a tener. Entonces no es salir a esperar que caigan del cielo, sino que usted se planifique. Pero esa palabra se la estaba debiendo, y voy a adentrarme en la conclusión de hoy. No es la conclusión de la predicación, para ir cerrando con ustedes. La revelación debe recibirse para edificar y no para destruir. Y la única manera que yo puedo edificar es si el amor de Dios está fluyendo a través de mí para la gente. Y quiero que le añada eso a su oración. Añádale a su lista de oración. Yo sé que mucha gente tiene lista de oración. Añádale, Señor, dame amor por la gente. Dame amor por la congregación, por mi congregación. Dame amor por los pecadores, para usted poder fluir de manera apropiada. Usted necesita recibir una revelación y tener amor para poderla dar. Porque si usted no tiene amor, le va a pasar lo de Jonás. Usted conoce al profeta Jonás. Se lo han enseñado desde niños, lo está escuchando. Que vino un pez gigante y chumblún y se lo tragó. Pero ese Jonás es más que ese pez grande que lo absorbe. Es más que eso. Es un hombre que Dios lo manda a dar una palabra y que él no cree que esa gente merecen una palabra de arrepentimiento. Luego le corre a Dios y cuando va a dar la palabra, la da y no quiere que la gente se arrepienta. ¿Qué le faltaba a Jonás? Amor, literalmente, por Nínive. Ahora, ¿quién amaba a Nínive? El Señor. Y entonces usted tiene que aprender a orar para que Dios le dé amor. Amor, que fluya el amor. Ya la impartición de amor está en su corazón, pero necesita que ese amor pueda como fluir
porque ya aquellos que tienen el Espíritu de Dios, la Escritura dice que ya el amor de Dios ha sido derramado. Y ese amor de Dios se va a traducir en amor hacia el prójimo. Y hay muchas cosas que no lo vamos a poder hacer si no aprendemos a amarnos. La revelación debe ser examinada antes de ser publicada para evitar daños colaterales. Eso suena a dominio o suena a control, pero según la Sagrada Escritura, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, él le está diciendo que lo examine todo y que retenga lo bueno. ¿Por qué tenemos que evaluar lo que la gente está diciendo? Primero, porque puede ser una palabra que se la dio un espíritu del infierno. Es posible eso. Segundo, es posible que haya nacido en él. Tercero, es posible que sea parte de una dinámica espiritual que se esté moviendo para generar confusión. Y entonces se necesita examinar minuciosamente para saber si eso es de Dios y puede ser canalizada, porque puede traer daños colaterales. Puede destruir no solamente a la persona que lo escuchan, sino a la misma persona que lo da, que la gente puede comenzar a perseguirlo porque dijo cosas, y ustedes lo han visto ahí en los videitos en redes sociales, dijo cosas que la iglesia debió haber apagado el micrófono desde el sonido para que no se publiquen. Pero todo el mundo estaba en algarabía y al final viene la vergüenza. Son daños colaterales. Se debe examinar y validar lo que la gente está soñando, lo que la gente está revelando y lo que la gente está recibiendo. La única revelación que debe ser aceptada tal como está es la Escritura sagrada, porque el Espíritu es su propio intérprete y hay reglas de interpretación de la Escritura en la que usted tiene que tomar en cuenta varios factores y debe ser aceptada como está, porque el Espíritu será su propio intérprete. Pero todo lo que la gente trae que no es la Sagrada Escritura debe ser examinado de manera fría. ¿Dónde está nuestra debilidad? Que nosotros somos muy emocionistas. Somos muy emocionistas. Y entonces, de que alguien dice santo, 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 alguien dice yo siento. Y entonces, las emociones, y eso es lo que Pablo está tratando cuando le dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Lo que le está diciendo es: el profeta puede controlar sus emociones. Cuando recibe una palabra, ya la recibió de parte de Dios y no tiene que apresurarse para darla. Inclusive él le dice, puede esperar el turno que le corresponde, pero el que se está quemando, ay, santo, 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 si no suelta esa palabra se quema. Entonces no funciona así. Alguien tiene que colar, alguien tiene que examinar, alguien tiene que aprobar lo que la gente está diciendo, si es de Dios o no es de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Cerrando ya hoy, dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Corintios en el capítulo 4, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y para los que llevan anotaciones, la riqueza que está hablando aquí es de dones, es de conocimiento, es de palabra de ciencia. De eso es que está hablando en este caso, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y subraye eso. Y ese es el propósito, que seamos ¿qué? Irreprensibles. Que nosotros hagamos las cosas de manera apropiada
para que nadie nos censure. Usted no puede buscar la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios, pero usted está dirigiendo la palabra a los hombres y usted tiene que estar seguro que Dios que quiere que usted diga eso. Y primero saber que eso es de Dios, y segundo, que Él quiere que tú digas eso y en el escenario en que tú quieres decirlo. Fiel es Dios, por el cual fuiste también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, dos puntos importantes, que es el punto de la comunión con el Señor y sabernos manejar. Porque el día que nos toque estar delante de Dios, si yo no le enseño la verdad, entonces yo corro riesgo de ser censurado. Entonces la verdad está por encima de todo. Y aquí le dejo ya al cierre de hoy algunas palabras proféticas, sueños, revelaciones que usted tiene que manejarse. Y aquí se lo dejo para cerrar hoy. Espero que no lo olviden. Las revelaciones y códigos debemos aprender a manejar para evitar atrofiar el amor y la comunión de la iglesia. Siempre tenemos que pensar en eso. La iglesia necesita estar en comunión y yo no debo ser el ente que genere la confusión bajo ninguna circunstancia. Número 1, usted debe comprender si la revelación que usted está teniendo, si el sueño que usted está teniendo es del presente o del futuro. Se la puse difícil, pero usted tiene que manejar eso. Segundo, nunca se ponga a hacer revelaciones de muerte de las personas. Tenga cuidado, tenga cuidado. Primero, por el concepto del futuro. Y la gente que... Aquí hay gente que pudiera pasarle, y yo también lo he vivido, que yo, por ejemplo, he estado en el funeral de personas cercanas a mí, y ese funeral yo estuve hace mucho tiempo, y esas personas todavía están conmigo. O sea, yo lo que entendí que el Señor en ese momento me estaba mostrando qué va a pasar en el futuro y cómo me voy a sentir yo cuando muera cierto familiar cercano. Es del futuro. Pero también me ha pasado, y aquí cometo una indiscreción, y es que cuando el Señor me revela que alguien se va a morir, yo entro en crisis, cuando estoy consciente que es para el presente, y entonces no quiero darle la cara a la gente. Y esa es una situación que yo he intentado manejar, pero se me hace un poquito difícil. Saber que alguien se va a morir y mirarlo a la cara y orar como si nada estuviera pasando. Se me hace un poco difícil manejar eso. Y la tendencia es que uno se encierre porque está pidiendo misericordia, pero como que mirar a la gente a la cara y saber que la persona se va a morir, o sea, no es tan fácil. Son crisis que uno vive. Pero lo que tiene que ver con la muerte, tenga cuidado. En la Escritura tenemos un caso donde el profeta Isaías el profeta Isaías es enviado por Dios al rey Ezequías para que le diga que va a morir. Y le dijo que prepare su casa. Dios tiene la manera de hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Y posiblemente Dios le diga a alguien que le diga a esa persona, pero nunca utilice las revelaciones y sueños de muerte para decírselo a la gente, porque eso puede generar una crisis en la persona y eso no es parte del amor de Dios ni el convencimiento de Dios. Y la gente no se va a arrepentir porque tú le digas que se va a morir. Y si se arrepiente por medio del miedo a la muerte, no será salvo, porque la salvación es un regalo de Dios y es por amor a Jesús, no por miedo a la muerte. No, que te va a morir, que arrepiéntete. No funciona. No funciona. Para salvación no funciona. Entonces, no utilice tus revelaciones y tus sueños que tienen que ver con muerte y se lo diga a la gente porque le haces daño. Así que obsérvalo. Nunca llames a una pareja
para decirle: yo me soñé que tu esposo te está haciendo infiel. No llame a ese hombre para decirle, ni se lo diga al oído, que le están siendo infiel, porque tú serás responsable de lo que pase. Te lo haya revelado Dios o te lo haya revelado el infierno, tú eres responsable de lo que pase. Sierva, yo vi a su esposo que estaba brincando la tablita. Tenga cuidado. Manéjese. Las infidelidades en las relaciones de pareja, que pudiera alguien soñárselo, y no quiere decir que Dios se lo reveló, sino que puede soñárselo de por sí y percibir, porque en el sueño usted puede percibir en el aire. Usted no puede llamar a la pareja para decirle eso, sea verdad o sea mentira. Eso le va a generar a usted una situación, una confusión, y en la iglesia esa es una señal de destrucción. Usted tiene que aprender a manejarse. Dios no es Dios de confusión. Si Dios le dio la palabra de alguien, usted puede llamar a esa persona y orar por él, y si usted tiene confianza de confrontarlo, lo hace, y si Dios lo mandó, bueno, Dios lo mandó, pero nunca llame a la esposa para decirle eso. Así que cuide lo que usted dice, lo que va a decir, porque posiblemente usted esté generando una crisis de gravedad en la que nuestra sociedad conoce todo eso. Hay un caso reciente de una persona anciana, inclusive, que tuvo un desenlace de muerte y solo fue por un mensaje que leyó, que pusieron, y que posiblemente fue por confusión. Manéjese. Usted no está para matar a nadie, ni tampoco para anunciar situaciones. De hecho, hay una persona de San Cristóbal que le llamaban el predicador de la muerte o el profeta de la muerte, porque ese, a todos los sitios donde llegaba, lo que profetizaba era muerte. Y conozco a un predicador famoso, dominicano, influyente, que él dijo que él estaba en un escenario así, y que a él, igual que a otros, le profetizaron muerte, y que él comenzó a reprender los demonios que estaban en el predicador, y que la otra persona aceptó el desafío, y él dice: esa persona se murió. Porque bueno, hay una situación depresiva que vive la gente con palabra profética, y ese predicador le impartió muerte a alguien, y el predicador, que yo le digo que es famoso, que rehusó y reprendió al predicador y la palabra profética que le dio, él está vivo, y hace varios años. Pero el otro recibió la palabra de muerte, entró en una crisis depresiva y se fue. Cuídese que su boca no salga muerte, sino vida. Y si se le reveló muerte, manéjese, ore y sepa quién y cómo decir. Pero mirar a la gente a la cara, a la cañona, y diría alguien aquí: Jehová te reprenda. Bien. Las revelaciones que nosotros tenemos, que puede ser de Dios, puede ser de nosotros, tenemos que aprender a manejar para saber cómo en amor nosotros podemos bendecir a alguien, porque se trata de bendecir, no de maldecir. ¿Cómo yo puedo, al que yo amo, yo puedo bendecirlo? Yo puedo darle una palabra cual fuere, o yo puedo orar, y yo puedo manejar esos códigos que Dios me está dando. Pero me gustaría que analice si lo que tú estás revelando y lo que estás soñando es para ahora o es para el futuro. Si tienes la capacidad de saber eso, entonces madurarás. Si es tuyo lo que estás soñando,
si es un sueño natural o por alguna experiencia del pasado. Pero cuídate de decir, y se lo digo de nuevo, cuídense de decir Dios me dijo cuando Dios no habló. Porque cuando yo digo que Dios me dijo y Dios no habló, yo soy falso profeta. Y los falsos profetas tienen un espíritu del infierno. Del infierno.